Señoras y señores, muy buenas noches. El gusto de saludarlos, de recibirlos aquí en el Sheraton, en el ciclo Línea de Encuentro, organizado por Somos Uruguay. Hoy, sin lugar a dudas, en una noche muy especial, nuestro invitado es el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara. Sin lugar a dudas, en un momento también muy especial, ya que prácticamente con esta actividad pública se está despidiendo del cargo de presidente del Banco Central. Una trayectoria de 13 años ocupando cargos de importancia dentro del equipo económico, como subsecretario, como ministro de Economía y, por supuesto, con el que ocupa hasta el día de hoy, que es el de presidente del Banco Central del Uruguay. El motivo de este ciclo Línea de Encuentro y la disertación que nos brindará Mario Vergara se titula Los retos del Uruguay futuro. Y ya lo vamos a estar escuchando en instantes nada más. Antes, el agradecimiento para auspiciantes y quienes apoyan los eventos que organiza Somos Uruguay, como UCM, Aerolíneas Argentinas, Santander, H. Stagnari, Arapey Termal, Resort y Spa, Vía Aqua Spa, Demarco, Pagnific, Grupo LEV, PIP Proyectos y Promociones, Copa Airlines, Securitas, Azucarlito, Juan Palleiro, Galería de Arte y Cuadrería del Sur, Visión Direct, Cortiluz, Avícolas del Oeste, Coca-Cola, Cativelli, Burson Mastiller, Radio Sarandí, Penguin Random House, Grupo Editorial, Televisión Nacional Uruguay, VTV, El Observador, La Tele, y le vamos a dar la bienvenida a este ciclo de Línea de Encuentro a Chelato, que nos estará acompañando en las restantes cenas del ciclo 2018. Apoyan esta actividad Banco Central del Uruguay, ANDA, Clearing de Informes, Asociación de Despachantes de Aduana, Antel, Banco Hipotecario del Uruguay, Banco República, Grupo LEV, Asociación Nacional de Puertos, Administración Nacional de Puertos, debí decir, e INACOP. Así que el agradecimiento a todas estas empresas, organizaciones que nos acompañan en el ciclo Línea de Encuentro. El disertante, Mario Vergara, por supuesto, se lleva los obsequios de Somos Uruguay y nuestros auspiciantes, gentileza de Penguin Random House, Grupo Editorial, un libro, debe tener ya una biblioteca el presidente del Banco Central, porque ha estado más de una vez con nosotros, un cuadro de Juan Palleiro, Galería de Arte y Cuadrería del Sur, una sesión de masajes en Vía Aqua Spa y una botella de vino Tanat Viejo, vinos finos H. Stagnari. También habrá obsequios para ustedes. Luego de la cena vamos a hacer el sorteo con las tarjetas personales de ustedes. También gentileza de Penguin Random House Grupo Editorial, Vía Aqua Spa, vinos finos H. Stagnari, y vamos a obsequiar, UCM va a obsequiar un chequeo ejecutivo completo, exámenes de laboratorio, estudios paraclínicos y consultas con reconocidos especialistas UCM, esto en las instalaciones del Centro Médico de Carrasco. Con UCM estás cubierto. Luego de la disertación de nuestro invitado especial en esta noche, tendrán la posibilidad de plantear alguna pregunta, algún comentario, y lo hacen a través de WhatsApp al 092 21 20 12. Reitero el número, 092 21 20 12. Luego de su disertación nosotros le haremos llegar las preguntas o los comentarios que ustedes nos trasladen a través de ese número de WhatsApp. También vamos a informar sobre los próximos eventos de Somos Uruguay. Se viene el ciclo Desayunos Útiles, con un nuevo encuentro aquí en el Sheraton, martes 16 a la hora 8. Tendremos la disertación de Ana Rey, presidente del INALOG, y Álvaro Ons, secretario de Transformación Productiva y Competitividad en Transforma Uruguay. El título de este desayuno: Una logística innovadora impulsa el desarrollo del país. Y también en el ciclo de Desayunos Útiles, pero el martes 30 de octubre, tendremos aquí en el Sheraton al ministro de Transporte y Obras Públicas,
Víctor Rossi. La disertación de nuestro invitado de hoy, bueno, estará a partir del lunes 15 en la página web de Somos Uruguay, www.somosuruguay.com.uy. Pero atención, que el martes 16 a la hora 21 podrán verla a través de TNU, la disertación de Mario Vergara, en esta cena del ciclo denominado Línea de Encuentro. Antes de convocar al director de Somos Uruguay, Mario Lev, tenemos aquí un obsequio, en este caso para él, que viene firmado, viene con dedicatoria, de Mario Vergara y de Elizabeth Oria. Vamos a leer la dedicatoria para Mario, cuya invitación a celebrar los 50 años del Banco Central del Uruguay en su casa posibilitó la inspiración para este proyecto. Con cariño, Mario y Eli, y es este libro que se titula Miradas y que es ni más ni menos inspirado en la presencia aquí en el Sheraton cuando se festejaron los 50 años del Banco Central de expresidentes como Enrique Iglesias, Ricardo Pascale. Así que este libro es para Mario y ya lo convocamos. Mario Lev le va a dar la bienvenida oficial, le voy a hacer entrega de este obsequio que es para él y luego ya tendremos a nuestro invitado, el presidente del Banco Central del Uruguay. Buenas noches para todos. La verdad que es un gusto poder estar compartiendo hoy con ustedes esta cena que para el equipo de Somos Uruguay tiene connotaciones muy especiales. Mario, como decía recién Sergio, desde hace 13 años viene ocupando cargos de relevancia y siempre que lo convocamos nos acompañó hasta el interior, a veces a algunos eventos que Somos Uruguay desarrollaba, nos acompañó como presidente del Banco Central, nos acompañó como ministro y bueno, es casualidad esto, pero es un hasta pronto a Mario en el cargo que le toque ocupar o en el lugar que esté, porque lo sentimos un amigo, no solo yo como director, sino todo el equipo de Somos Uruguay y sabemos del cariño que muchos de ustedes también le tienen. Desde mi humilde aporte, Mario, contá con nosotros en todo lo que podamos ayudarte, en donde estés, porque la verdad que sos, por sobre todo, una gran persona. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a comenzar y vamos a convocar al disertante de esta noche, Mario Vergara, presidente del Banco Central del Uruguay. Gracias. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. La verdad que es un gusto estar una vez más convocados por Somos Uruguay para tener instancias de diálogo, de intercambio, de presentación de nuestras ideas, pero sobre todo también de recoger las perspectivas que todos ustedes puedan tener. Nos planteamos hoy conversar un poco sobre retos futuros, ¿verdad? El Uruguay tiene un determinado contexto en el cual está desarrollándose, está creciendo, pero evidentemente hay que tomar nota cada vez más fina de lo que está pasando a nivel global, de lo que está pasando a nivel regional, de lo que está pasando con la tecnología, de lo que está pasando con la geopolítica. Y eso naturalmente nos tiene que llevar, porque la gracia del asunto es mirar la realidad de frente y desarrollar políticas públicas que apunten a modificar esa realidad y no realidades irrealidades, ¿verdad? Realidades imaginarias, valga la contradicción. Y por lo tanto, creo que es una buena instancia para plantearnos entonces, bueno, cómo vemos, qué características centrales vemos que tiene el mundo, la región, el país, y por lo tanto, reitero, qué lineamientos uno debe
profundizar, debe modificar, debe renovar en materia de políticas públicas y en materia de acción de los gobiernos, de los partidos, de los ciudadanos. En primer lugar, algo que ya venimos diciendo hace algunas presentaciones aquí mismo, vivimos un mundo muy complejo, cada vez más complejo, cada vez más incierto, cada vez más volátil. Los líderes mundiales manejan sus gobiernos a base de tweets a veces, y cada tweet altera los mercados internacionales, altera el comercio, altera la geopolítica, altera los flujos financieros, porque todo es cada vez más global e inmediato. Desde el advenimiento de Trump en Estados Unidos, los procesos políticos que se están dando también en Europa y en China, están condicionando una situación que obviamente tenemos que tomar nota, porque el Uruguay es un país pequeño y que por lo tanto tiene que estar necesariamente inserto en el mundo. Por eso hay que entender cómo está funcionando el mundo, tratar de entender, para buscar la mejor forma de inserción posible. La incertidumbre se da en muchos terrenos. Como decíamos, en la parte geopolítica tenemos todos los días o todas las semanas noticias acerca de quienes son enemigos y amigos, una semana sí y otra no, ¿verdad? Y que por lo tanto eso condiciona las formas de relacionamiento entre los países principales hoy a nivel global, Estados Unidos, China, los países europeos, y que por lo tanto estamos todos de alguna manera pendientes de cómo esas relaciones, reitero, afectan las variables que realmente nos importan: los tipos de cambio, los flujos comerciales, los flujos financieros. Se habla de guerras día por medio, ¿verdad? Tenemos una guerra comercial porque están Estados Unidos y China, ni más ni menos, probablemente ya los dos países más relevantes del mundo, peleándose a ver quién pone más plata para bloquear el comercio del otro. Tenemos esa guerra comercial que uno puede decir, bueno, quizás en ese ruido uno puede aprovechar algún nicho, puede ser que haya alguna oportunidad en ese terreno, pero cuando uno mira la cuestión de manera más global, las guerras comerciales y los obstáculos al comercio son siempre factores negativos para el crecimiento global y para la demanda global. Tenemos incertidumbre y volatilidad en el terreno financiero, muchas veces también derivados por estos factores políticos. Es muy difícil, cada vez es más complicado evaluar qué va a pasar con ciertas variables financieras solo considerando el soporte económico de las economías de los países principales, porque cada vez más esos procesos se cruzan con factores políticos. En Estados Unidos, obviamente, una variable que a todos nos importa, ¿verdad?, como es el valor del dólar a nivel global. Si uno razonara solo en términos de cómo está evolucionando la economía americana, que en última instancia es el soporte de esa moneda, ya hace rato que tendríamos que estar observando un proceso bastante sostenido de fortalecimiento. Sin embargo, en los últimos años, y sobre todo, reitero, a partir de que Trump pasó a administrar los Estados Unidos, ese proceso se está dando tendencialmente, el dólar se está fortaleciendo tendencialmente, pero en un sube y baja que claramente genera incertidumbre y genera volatilidad. Cada amenaza en el terreno comercial, cada amenaza en el terreno de la guerra de monedas, ¿verdad?, son factores que cruzan esa tendencia de fortalecimiento del dólar y por lo tanto también nos obliga a nosotros, país pequeño navegando en ese mundo entonces más turbulento, a tener más cuidados, a protegernos, a tratar de asegurar cierta estabilidad, porque esos ruidos a nivel global generan estabilidades importantes en países emergentes y pequeños como el nuestro. Por otro lado, incertidumbre global, volatilidad global, uno podría decir, bueno, quizás la región ayude a operar como un colchón que amortigüe
esos problemas globales. Bueno, está claro que si algún rol no está teniendo la región hoy, es ese, el de amortiguador de procesos de incertidumbre e inestabilidad, sino más bien todo lo contrario. Están siendo potenciadas la incertidumbre y la volatilidad, la inestabilidad, por los procesos que se están dando en la región en general y en particular en nuestros dos países vecinos. Por razones de desbalances macroeconómicos serios, por razones también de incertidumbres políticas serias, y todo eso genera una constelación de factores que genera preocupación, que potencia, reitero, la incertidumbre, que genera también un talante ciudadano, ¿verdad? No solo en la Argentina, no solo en Brasil, también en los países que de alguna manera nos vemos influenciados por lo que pasa en la región. Y está bien que tengamos esa preocupación, porque la historia del Uruguay siempre estuvo muy atada, sobre todo en el terreno económico y financiero y social, a lo que pasaba en Argentina y Brasil. Esos problemas en la región están. La ventaja quizás que tenemos hoy, y que de alguna manera nos toca de alguna manera reivindicar, es que si lo que estuviera pasando hoy en Argentina y Brasil hubiera pasado hace 15, 20 o 30 años, los impactos sobre la economía y la sociedad uruguaya serían muchísimos más drásticos y muchísimo más negativos. Y eso es fruto del hecho de que durante varios años el Uruguay ha desarrollado una estrategia consciente de generar una plataforma de estabilidad en el terreno económico, en el terreno financiero, en el terreno social, basada en una tradición también de estabilidad política y en una estrategia consciente también de diversificación de los intereses del Uruguay en el mundo. Ya sea por el lado de las exportaciones, diversificación de mercados, hoy Uruguay exporta a más de 150 países, diversificaciones de rubros de exportación, de orígenes de inversiones, de flujos financieros, que hacen que la exposición de la economía y la sociedad uruguaya a lo que pasa en la región sea sustancialmente menor hoy que en el pasado. Esto es positivo y esto es lo que explica que de alguna manera hace 6, 7 años que la región no crece, incluso ha tenido periodos de importantes caídas, y aún así la economía uruguaya ha seguido navegando de manera razonable, creciendo a tasas menores que en la década pasada, por supuesto, pero creciendo al fin y manteniendo espacios de estabilidad en el terreno económico y en el terreno financiero. Eso no quiere decir que lo que pasa en la región no nos impacte, por supuesto que nos impacta. Que no tenga los vientos que había en el pasado con respecto a lo que pasaba en Argentina o en Brasil, no quiere decir que no haya ningún efecto sobre los procesos comerciales, cambiarios, financieros en nuestro país. Pero reitero, no es lo mismo que la región condicione totalmente la situación económica y social en Uruguay al hecho de que, detectando impactos, efectos en varios de estos rubros, por supuesto, tengamos un contexto de crecimiento y de estabilidad como es el que tenemos en estos tiempos. Está claro que esa plataforma está funcionando, está claro que esa plataforma también operó cuando hubo una crisis financiera global en 2008, cuando hubo problemas enormes que afectaron los mercados internacionales en Europa en 2011, 2012, y reitero también cuando están pasando estas turbulencias muy significativas en el terreno regional. Esto no quiere decir tampoco que no haya desafíos importantes que tiene el Uruguay para afrontar ya desde hoy y para los próximos tiempos. Quiero antes hacer un paréntesis que en algún momento ya hemos conversado, pero que creo que viene a colación, de otro factor que agrega incertidumbre y preocupación. Es un factor que genera también oportunidades, es un factor que a la larga va a ser positivo para la sociedad, pero que en un proceso
de corto plazo o de la visión que podemos tener en los próximos años, genera retos mayúsculos y me refiero a la dinámica tecnológica. La dinámica tecnológica hoy atraviesa prácticamente todas las áreas de la economía, de las finanzas, de la sociedad, de la interacción humana. Obviamente no es la primera vez que el mundo asiste a una revolución tecnológica, pero esta tercera, cuarta, quinta, cada uno la ubica en la perspectiva que lo analice, es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque tiene una velocidad y una amplitud, una transversalidad que rápidamente lo está cambiando todo. Está cambiando la forma de producir, está cambiando la forma de distribuir, está cambiando la estructura de oportunidades y desafíos que tienen las sociedades, que tienen los trabajadores, que tienen los empresarios, que tienen los gobiernos. Está desafiando la capacidad de las políticas públicas. Y ese es otro factor que atraviesa todo lo que estamos hablando en una orientación de agregarle incertidumbre e inestabilidad a los procesos. Miles de ejemplos que hemos dado en varias oportunidades, ¿verdad? Autos que andan solos, impresoras 3D que imprimen córneas, prótesis o casas, robots que ordeñan vacas e informan, o robots y software que toman decisiones en los mercados financieros internacionales. En fin, ya a esta altura, para lo que quieran, ya tenemos sobre la mesa innovaciones drásticas asociados a un proceso que durante 20, 25 años fue avanzando de manera más lenta, más en ensayo y error, en éxito-fracaso, desde la digitalización, la internet, la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, el big data, ¿verdad? Pero que hoy tiene un grado de maduración y de coordinación que hacen que las cosas cambien de manera mucho más drástica. Los robots ya no son simplemente aquel robotito de Cacho de la Cruz, ¿no? O de Star Wars, ¿no? Que básicamente replicaba conductas rutinarias, cosas repetidas. Hoy los robots toman decisiones, los robots incorporan conductas. Hace años Deep Blue, aquella computadora, le ganó el partido de ajedrez a Kasparov. Lo hizo a base de anticipar todas las jugadas posibles desde cada movimiento. En términos robóticos eso es fuerza bruta. Hoy una computadora le gana un partido de póker a los mejores jugadores de póker del mundo, ¿cómo? Mintiendo, blufeando, como se dice, ¿no? O sea, incorporando conductas y tomando decisiones, interpretando a partir de la masa enorme de información que tiene incorporada el perfil del jugador que tiene enfrente. Bueno, ese es un buen ejemplo de cómo las cosas están cambiando. Hoy los robots toman decisiones, ¿verdad? Y eso va a estar expandiéndose, reitero, en las áreas de la producción, de la distribución, del comercio, de las finanzas y de la vida cotidiana. Entonces, incertidumbre y volatilidad, inestabilidad a nivel global, incertidumbre a nivel regional, una plataforma que más o menos nos ha permitido navegar razonablemente en ese contexto, pero hoy tenemos desafíos que además, reitero, se potencian con la dinámica tecnológica. Déjenme enumerar, y yendo al título de la charla, si se quiere, algunos de los desafíos que yo entiendo primordiales que hay que abordar y atender rápidamente en los próximos tiempos. En primer lugar, obviamente, el desafío de las cuentas públicas. Sin duda, Uruguay tiene un marco macroeconómico razonable, creíble, pero que tiene factores, ¿verdad?, que tienen que ir siendo corregidos. No nos paramos en nada de lo que vamos a hablar, nos vamos a parar desde el dramatismo. No es algo que vaya a explotar mañana, pero es algo que hay que ir corrigiendo. El tema de las cuentas públicas y del déficit fiscal es una prioridad que explícitamente el gobierno ha marcado en cuanto a la necesidad de su reducción, que ha procurado y está procurando por la vía
de los ajustes presupuestales, ¿verdad?, de las rendiciones de cuenta, ir en la dirección correcta, pero es un área desafiante, es un área que cuesta mover, entre otras cosas porque no hay nada más político que la definición de ingresos y gastos del Estado. No hay procesos más políticos que el de definir a quién le cobramos impuestos y dónde gastamos y en qué invertimos el dinero del Estado. ¿Por qué decimos que no nos paramos desde el dramatismo en esto? Porque previo a estas circunstancias donde estamos teniendo déficit en torno de 3,5-4% del producto y que eso a la larga no es sostenible, porque eso implica, como pasa en cualquier familia, que si uno gasta durante mucho tiempo más de lo que le ingresa, se comienza a endeudar demasiado. Esa es una circunstancia entonces en donde está implicando un aumento del endeudamiento público, pero que se está haciendo después de haber reducido enormemente el peso de la deuda en el producto. Una deuda que era agobiante no solamente en su monto, sino también en sus características, en su dolarización, en su cortoplacismo, en sus condicionamientos. Bueno, eso fue de alguna manera corregido drásticamente con administración de deuda y tenemos hoy un panorama de endeudamiento de menor peso que en el pasado, con mucha menor dolarización y mucho menor riesgo en el terreno cambiario, con horizontes de vencimientos muchísimo más largos, pero eso no quiere decir que tengamos licencia para matar, es decir, tenemos que corregir las cuentas fiscales para evitar ir en la dirección de un mayor endeudamiento y una mayor vulnerabilidad financiera. También eso está acompañado de otra fortaleza también financiera, que es la acumulación de reservas que el Estado uruguayo ha hecho, que administra el Banco Central, y que es un soporte sustancial de este proceso, como lo ha demostrado el accionar del gobierno y del Banco Central en los momentos de mayor turbulencia en el terreno financiero y cambiario de la región. Entonces, un primer reto, sin duda, es corregir el déficit, llevándolo a un guarismo, a una dimensión más consistente, con una estabilización de la deuda pública en el largo plazo. Por otro lado, tenemos otro reto en el terreno económico que tiene que ver con el proceso inversor. La performance de inversiones en Uruguay, no en la crisis del 2002 y demás, no estamos comparando con el momento crítico, sino con medio siglo previo a la crisis del 2002, teníamos guarismos de inversión muy bajos. Cuando lo medíamos la inversión total con respecto al producto, esto daba 13, 14, 15 puntos durante 50 años. A partir de las reformas que se hicieron en las reglas de juego en ese terreno, la tasa de inversión pasó a órdenes de 20, 22, 23%. Eso en 2014, 2015. Obviamente cuando se enfría el panorama de los países emergentes y los precios de los bienes estandarizados, de los commodities a nivel internacional, también se enfría un poco las inversiones en nuestros países. También el empezar a subir las tasas de interés hace que ya no sea tan barato invertir como lo fue durante varios años. Hoy tenemos una tasa de inversión que ronda el 17%. Es bastante más bajo que el pico, es más alto que la pobre performance histórica, pero lo que está claro es que la inversión es el eslabón de la cadena que arrastra a todos los demás. Sin inversión no hay producción, no hay empleo, no hay ingresos, no hay capacidad de cobrar impuestos y por lo tanto de hacer políticas redistributivas, políticas sociales o políticas de infraestructura. O sea, la inversión es un eslabón sustancial en todo el proceso económico. Obviamente el gobierno está tomando medidas para la reactivación de la inversión. Los últimos datos de proyectos presentados a la promoción de inversiones son alentadores. La perspectiva de otra mega inversión en el Uruguay también es alentadora. Pero está claro que esa es una dinámica que tenemos que seguir atentos y empujar. Tenemos una desventaja hoy con respecto a eso, que es que aquellas inversiones que se hacen en el Uruguay, pero que tienen como norte el mercado regional, bueno, no es el mejor momento, ¿verdad? Es difícil que en estos tiempos, con tanta incertidumbre en Argentina y Brasil,
haya inversiones que se orienten al mercado de la región. Pero eso se va a ir resolviendo con el tiempo y también podremos tener alguna buena noticia en el futuro con respecto a esto. Pero entonces, segundo reto, segundo desafío relevante, el reactivar el proceso inversor. Un tercer reto, un tercer desafío sustancial en la perspectiva nuestra es el tema del empleo. El Uruguay está creciendo a una tasa menor, pero está creciendo y sin embargo el empleo en los últimos 2-3 años ha estado cayendo de manera sensible. Ni en lo fiscal, ni en el proceso de inversión, ni en el tema del empleo nos paramos desde el dramatismo, sin soslayar, por ejemplo, por lógica, el hecho de que quien queda desempleado pierde en un 100%, está en un 100% desempleado, ¿verdad? Por lo tanto, sí hay una circunstancia a nivel, digamos, individual, familiar, que tiene un tinte más dramático. Desde el punto de vista macroeconómico, uno lo que ve es que en la década previa se crearon 300.000 puestos de trabajo y en los últimos 2-3 años se han perdido unos 40-45.000 puestos de trabajo. Es un número importante, es un número, no un número, es una circunstancia relevante, porque son muchas familias que tienen dificultades hoy en ese terreno. Y el crecimiento de la economía no está arrastrando a un aumento del empleo. La mitad o más de ese crecimiento del desempleo, de esa pérdida de puestos de trabajo, se explican estrictamente en el área de la construcción. Con lo cual, las políticas que se están impulsando ahora, que implican reactivación en infraestructura, incluso la infraestructura asociada a la megainversión de UPM, o en el terreno de la vivienda, etcétera, deberían ser factores que contribuyan a hacer repuntar un poco el empleo en el sector que también tenemos que reconocer que en 2014-2015 estaba, entre comillas, sobredemandado, es decir, en los momentos buenos de la construcción el sector empleaba unos 50 y algo de miles de trabajadores. En 2014-2015 ese número llegó a 75.000 prácticamente. Eso generaba dificultades en la propia gestión del sector en la medida que la productividad no era la misma porque los últimos 10 o 15.000 trabajadores no tenían las capacidades y la experiencia de los anteriores. Hoy está empleando unos 45.000, ¿verdad? O sea, hay una reducción importante, hay 30.000 puestos de trabajo menos en la construcción, pero también desde un pico que claramente tenía características de insostenible. Después hay otros, y creo que esto es más relevante todavía, es que otro componente de la reducción de los puestos de trabajo es lo que estamos hablando de la dinámica tecnológica. Y esto es relevante porque la dinámica tecnológica llegó para quedarse. Las tendencias tecnológicas son inexorables. Y por lo tanto, eso va a generar un desafío, como decía hoy, en qué se produce, en cómo se produce, en qué capacidades de los trabajadores son exigidas en los nuevos procesos de producción. Ahí hay un espacio enorme como reto para las políticas públicas, porque si bien a la larga esto tendría que ser positivo en el sentido de que si los robots a la larga hacen las cosas que los seres humanos hoy hacen, eso debería trasuntarse en mayor bienestar, en tener más tiempo libre para dedicarlo al ocio o al entretenimiento, en ganancias enormes de productividad. Pero eso es a la larga, y en el camino las políticas públicas tienen que estar muy atentas a que no queden trabajadores o personas o familias por el camino. Esas ganancias de productividad a la larga también tienen que financiar ese proceso que hace que, muchos trabajadores puedan readecuar sus capacidades y adaptarse a estas nuevas circunstancias, pero otros quizás por distintas razones no estén en condiciones de hacerlo. Este proceso de dinámica tecnológica tiene un ingrediente de presión a la inequidad y las políticas públicas tienen que atender ese proceso para evitar, reitero, que haya impactos negativos en él. Por otro lado, sí, reitero, es un mundo de oportunidades. Es un mundo que genera desafíos nuevos, y acá agrego otro desafío, y es
decimos que los ciudadanos y los trabajadores hoy requieren capacidades diferentes para estar mejor posicionados, para aprovechar más las oportunidades que da este nuevo mundo y mitigar más los riesgos que este proceso genera. Para eso, obviamente, tenemos que repensar las características del sistema educativo. Un claro reto, un claro desafío en el sentido de que los muchachos que salen del sistema educativo tienen que tener otras capacidades asociadas a esta nueva economía, asociadas a esta nueva sociedad, de un mundo mucho más cambiante, porque así como la vida nos cambió tanto en los últimos 25 años por la tecnología, la velocidad de esto está creciendo y va a estar cambiando en los próximos 10 o en los siguientes 8 o en los siguientes 5. Por lo tanto, un muchacho que sale hoy del sistema educativo y tiene, 40 años por delante de vida laboral, el mundo le va a cambiar 5 o 6 veces en su vida. Con lo cual no solamente tiene que tener capacidades para adaptarse en el terreno de las habilidades, de los requerimientos técnicos, sino también en las capacidades emocionales, ¿sí? Nosotros quizá en nuestras generaciones estábamos más habituados a que uno se especializaba en una cosa o elegía una carrera o un oficio y con eso changábamos toda la vida, digamos. O sea, no teníamos mayores necesidades, más allá de cierta actualización, de cambiar sustancialmente lo que hacíamos. Pero hoy las características tecnológicas hacen no que desaparezcan los sectores, pero que los sectores cambien de manera sustancial. Volvamos al ejemplo de la construcción. La construcción antes era, canchadas, ¿no? Arena, cemento, agua, esfuerzo físico. Hoy ya hay un componente que es casi como armar un rompecabezas, ¿verdad? Vienen las planchas de cemento, es como armar un Lego la estructura de un inmueble, de un edificio. Pero ahora ya también tenemos impresoras 3D de casas, en donde ahora el tema no es la fuerza para levantar un inmueble, sino el diseño, la creatividad, ¿verdad? El software, los materiales, la energía. O sea, la industria de la construcción no desaparece, pero es completamente diferente, requiere trabajadores diferentes y en eso es que la adaptación puede ser friccional, puede generar dificultades, pero que es absolutamente imprescindible. Entonces, el desafío de la dinámica tecnológica se expresa, en primer lugar, en las necesidades de un cambio sustancial en cómo aprendemos, en cómo nos educamos y en qué nos educamos, incluyendo, reitero, no solo capacidades técnicas, sino también capacidades emocionales. La dinámica tecnológica también genera desafíos a otras políticas públicas, como por ejemplo las cuestiones tributarias o de la seguridad social. No solamente de que con la tecnología cada vez vivimos más y vamos a vivir más, y eso implica revisar, porque queremos un sistema de seguridad social mejor y sustentable, ¿verdad? Y eso entonces nos va a llevar a revisar el sistema para hacerlo más sustentable, pero también en el hecho de cómo cobramos impuestos, cómo cobramos aportes a la seguridad social. Porque, por ejemplo, hay mercados que cada vez más se organizan en base a plataformas tecnológicas. Los Uber, ¿verdad? Los Uber de todo. Está el Uber del transporte, el gran coordinador de transporte en el mundo occidental, porque China tiene su Uber chino, ¿sí? O Airbnb, que es la gran inmobiliaria del mundo occidental, China tiene su propio Airbnb, o las plataformas de coordinación, digo, Amazon, de comercio, China tiene Alibaba, ¿verdad? Hay que ponerle Alibaba a una empresa, ¿no? Pero Uber no tiene un auto, Airbnb no tiene una casa, Alibaba no tiene un depósito. O sea, estamos hablando de que la forma en que se organizan los mercados están cambiando también drásticamente. Ya los medios físicos de producción tienen relevancia cada vez menor y cada vez más se descentralizan las unidades productivas. Porque ya no es necesario tener una gran flota de autos para ofrecer servicios de transporte, si hay una plataforma tecnológica que coordina unidades descentralizadas, por ejemplo. Entonces eso genera dificultades a la hora de decir, bueno,
cómo cobramos impuestos, cómo financiamos un régimen de seguridad social. Cada vez más tengo amigos que dicen, bueno, mi hijo trabaja en la computadora, ¿no? Como si trabajara adentro de la computadora. Y trabaja un rato de tarde para la empresa de acá a la vuelta y de noche para Singapur. De mañana al tipo no lo movés, pero a lo que voy es que es otra vez un grado de descentralización de la unidad productiva en donde los estados ni se enteran, entre comillas. Hace un par de años hubo un evento en AEU que se llamaba Tecnología y Empleo, en donde algunos colegas estaban reflexionando sobre esto mismo y se explicitaba, por ejemplo, la dificultad de todo lo que es fiscalización, ¿verdad? En el terreno tributario, en el terreno de la seguridad social, en el terreno regulatorio, cuando estas cosas se descentralizan de esta manera. Pero, por ejemplo, Fernando Pereira, el presidente del PICNT, decía, bueno, en ese marco también tenemos que ver a quién vamos a afiliar a un sindicato y a qué sindicato. Y yo doy un paso más, porque nosotros estamos orgullosos de la reforma en las relaciones laborales, que han permitido que el crecimiento de la economía también fuera razonablemente apropiado por los trabajadores. Es decir, el salario en estos años creció con la economía, a diferencia de décadas anteriores en donde crecía la economía y no el salario. Y eso en buena medida nosotros lo asignamos a una recomposición de poder, un reequilibrio de poder entre empleadores y trabajadores. Pero eso está basado en lo colectivo, en la negociación colectiva y en la sindicalización. Si lo colectivo se va diluyendo, también eso nos cuestiona cómo generamos relaciones laborales más equitativas, dado ese riesgo. En fin, con esto estoy poniendo ejemplos de cómo la dinámica tecnológica nos empieza a generar retos sustanciales en las políticas públicas, en la educación, en lo tributario, en la seguridad social, en las relaciones laborales, y podemos seguir siguiendo, como dice un amigo. Entonces, estos desafíos son mayúsculos a la hora que uno ve los procesos sociales y económicos de una economía pequeña. Esto genera riesgos, por supuesto, pero también genera oportunidades. Y genera oportunidades siempre que uno identifique, primero, enfrente la realidad tal cual es, enfrente estas situaciones mirándolas a la cara, digamos, e identificando entonces qué estrategias podemos tener, qué capacidades necesitamos como sociedad, los trabajadores, los empresarios, los gobiernos, para, reitero, aprovechar mejor las oportunidades y mitigar mejor los riesgos. ¿Tenemos en el Uruguay oportunidades con esto? Yo creo que sí, y muchas, porque hay muchas cosas que tienen el germen de esa nueva economía, de esa nueva sociedad, que tienen que ver con el despliegue tecnológico, que tienen que ver con las capacidades digitales que tiene el Uruguay, que tiene que ver con el Plan Ceibal y la distribución, ¿verdad?, de conectividad y capacidades de manejo tecnológico de los chiquilines y también de los adultos mayores. Ahí está el germen de las cosas. Pero eso implica entender que hay que aprender de manera diferente. Ya no es cuestión, el sistema educativo ya no puede basarse en el hecho de transmitir información. Yo en más de una oportunidad pongo el ejemplo de que yo en primero liceo tenía un profesor de biología que se llamaba Varela, que era muy viejo. Está bien que uno a los 11, 12 años ve a todo el mundo viejo, pero este era el más viejo de todos, así que era viejo. Y él nos decía, no es que yo sepa más que ustedes, es que lo aprendí antes. Nosotros le decíamos mucho antes, ¿no? Pero en realidad él con eso nos estaba diciendo cuál era su lógica como docente. Él había recibido información y te la transfería. Bueno, eso con toda la información ahora está en este aparatito, ¿verdad? Y por lo tanto ese ya no puede ser el rol docente. El rol docente será guiarnos en toda la información que hay, será hacernos las preguntas correctas, pero también la forma de aprender entonces ya no es disciplina por disciplina transmitiendo información de cada disciplina, sino que ya empezamos a tener ejemplos claros que la forma de aprender es resolviendo problemas de manera colaborativa, combinando disciplinas. Que haya hoy en el Uruguay liceos públicos en El Tala, en Caraguatá, en Casaballe, que están generando robots, es un buen ejemplo de en qué dirección tenemos que ir.
Cuando los chiquilines del Tala hicieron el robot para detectar la leptospirosis, no tengo ni idea de lo que es, repito como un loro, pero creo que está bien lo que estoy diciendo, la gente dice, bueno, fue una cuestión colaborativa, una cuestión de... Se plantearon un problema y lo resolvieron colectivamente. Entonces hay gente que dice, bueno, entonces lo que hay que hacer es enseñarle robótica a los chiquilines. No, porque para hacer ese robot los chiquilines tuvieron que aprender robótica, matemática, física, química, biología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es, creo yo, el paradigma hacia el cual tenemos que caminar. Una educación asociada a las cosas que uno tiene que... Porque después, como les decía hoy, en 40 años, esos chiquilines van a tener que hoy hacer una cosa y mañana quizás hacer otra y después adaptarse para hacer otra. Entonces ya la especialización es importante a determinado nivel, pero no puede ser la base, ¿verdad?, del sistema educativo. En fin, mundo complejo nos obliga entonces, cruzado por la dinámica tecnológica, nos obliga a repensar políticas públicas porque hay nuevos retos que resolver desde las políticas públicas y retos que tiene que resolver la sociedad, porque acá va a haber... Todas estas cosas tienen un componente político muy fuerte. Y por lo tanto, cómo las sociedades reaccionen a estas cosas es lo que va a hacer más o menos viable que podamos avanzar con más fluidez en esta dirección. Es nuestra tarea también entender lo que pasa, es nuestra tarea también entender los riesgos, entender ganadores y perdedores y buscar mecanismos compensatorios para viabilizar algunos cambios drásticos en las políticas públicas. Estas cosas no se imponen desde arriba a una sociedad, sino que, más en una sociedad como la uruguaya, estas cosas se hacen gradualmente, con comprensión, con apoyos, en algunos casos incluso del conjunto del sistema político y del conjunto de la sociedad. Otro tema relevante en esto es que este mundo nos obliga a ser cada vez más agudos e inteligentes en algo relevante para un país pequeño, que es cómo nos insertamos en el mundo. Las políticas de inserción externa cobran cada vez más relevancia y también ahí hay desafíos derivados de la tecnología. Porque si ahora hay impresoras 3D que empiezan a imprimirlo casi todo, el comercio cambia de forma. Algunas cosas específicas sí tendrán que ser enviadas físicamente. Otras te mando el archivo y vos te lo imprimís. Y eso implica que las formas del comercio cambian, que los requerimientos de infraestructuras para el comercio cambian, que la capacidad fiscalizadora en las fronteras cambia. Ese es otro elemento sustancial de impacto, el hacer políticas de inserción externa inteligentes que nos permitan aprovechar también el hecho de que Uruguay tiene capacidades para insertarse con calidad en base a nichos en muchas áreas, de manera distintiva, con creatividad, con servicios globales basados en capital humano. En fin, los retos que tiene el Uruguay inmediato son enormes por el contexto global, incertidumbre, volatilidad, inestabilidad, por el contexto regional, todo eso potenciado, por la dinámica tecnológica que genera oportunidades y que genera desafíos y riesgos. Y por lo tanto tenemos que entender, discutir más, informarnos más y entender mejor todos estos procesos. Porque está claro que esto desafía las políticas públicas. En muchas áreas que se han hecho reformas importantes en el Uruguay y que fueron exitosas en muchos aspectos, incluso reformas hechas están empezando a ser desafiadas y van a tener que repensarse. Y capaz que en algunos casos no es solamente un retoque, ¿verdad?, una actualización o un embellecimiento. No, en algunos casos quizás sea pensar en una especie de segunda generación de reformas donde los cambios tendrán que ser más drásticos de lo que uno piensa. Pero hay que entender lo que está pasando para saber hacia dónde ir y regenerar el set de políticas públicas acorde con esas necesidades, porque eso es lo que va a traer oportunidades para los uruguayos.
en materia de trabajo, en materia de educación, en materia de cultura, en materia de capacidad de disfrute en todos los terrenos. Estas eran un poco algunas ideas que les quería transmitir a partir de la invitación siempre cordial de los amigos de Somos Uruguay. Yo dejaría la presentación por aquí y obviamente quedo abierto a disposición de sus comentarios, sus consultas, sus respuestas a estas preguntas. Así que con mucho gusto y les agradezco la atención.